Colombianos, en una nueva emisión de Desmintiendo al Uribismo y a sus medios de comunicación sobre unas narrativas que están queriendo imponer de nuevo, como cosa rara, ya le he hecho varios videos a esto, sobre que en este gobierno de Petro es donde aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos y que todo es culpa del presidente. Empecemos con esto. Resulta que un informe de la ONU aseguró que entre el 2020 y 2021 en el mundo hubo un aumento del 35% de cultivos ilícitos y también hubo aumento de la producción de polvo blanco. Que además carteles distintos a los mexicanos estarían tratando de meterse en el negocio a través de Colombia. Según el informe, entre 2020 y 2021 hubo un aumento del 35%, que fue un récord y el mayor aumento interanual desde el 2016. Ese aumento estuvo empujado en parte por la expansión de los cultivos de esta planta, que se duplicó entre 2013 y 2017. Alcanzó su punto máximo en 2018 y volvió a aumentar en 2021. También hay otro factor que influyó, las mejoras en el proceso de conversión de hoja a clorhidrato, que ya lo hemos visto también, que cómo ha avanzado el uso de tecnología para que sea mucho más eficiente pasar la hoja al polvo blanco. Entonces necesitan cada vez menos hojas, menos, pues por decirlo de alguna forma, plantas de este tipo para producir más polvo blanco. Y por eso hemos visto cómo ha venido aumentando en los últimos años, especialmente en el gobierno de Duque, la producción de polvo blanco en Colombia, también junto a los cultivos ilícitos. También, ojo, porque les voy a revelar algo interesantísimo, y es cómo en algunas regiones del país hoy en día está siendo más productivo cultivar café, o deja más ganancias cultivar café que ni siquiera cultivar temas ilícitos. Y ahí es donde viene el gobierno de Petro, que debe aprovechar esa situación y esa circunstancia. Para ese aumento en la producción también hubo un aumento similar en la demanda, que creció constantemente en varias regiones durante la última década, y aunque el mercado sigue centrado en las Américas y partes de Europa, la ONU detectó que existe un gran potencial para la gran expansión en África y Asia. Toda esa demanda de este polvo blanco está aumentando en el mundo porque en muchas partes, como en Colombia, lo que hacen es criminalizar el consumo y no tomarlo como una situación de salubridad, de salud pública, para atender a estas personas que tienen ese vicio y empezar a ayudarlos a través del Estado a sacarlos de ahí. No criminalizando, porque eso no ha llevado a nada. Ha llevado a que, como lo dice la ONU, aumente la demanda. Todo esto, estamos hablando de gobierno Duque. Otra preocupación que destaca el documento tiene que ver con que la presencia de grupos criminales extranjeros podría incentivar a los productores, particularmente en Colombia, que es el mayor productor del polvo blanco del mundo, concentrando el 61% de la producción en 2020. A ver, porque ahorita vamos a pasar a los comentarios del uribismo. 2020, gobierno Duque, Colombia sigue siendo el mayor productor de polvo blanco con el 61%. Durante el gobierno Duque aumentó la producción de polvo blanco y de hectáreas cultivadas con temas ilícitos. Tengan eso en cuenta. Al respecto, el informe señala que este negocio ilegal en el país antes era controlado por unos pocos grupos, pero por una fragmentación del panorama criminal tras la demovilización de la FARC en 2016, ahora hay múltiples grupos criminales de todos los tamaños, estructuras y objetivos metidos en el negocio. Se hace el acuerdo con la FARC 2016, entra el gobierno Duque incumple todo lo del acuerdo, además no llega con el Estado a las regiones y territorios de donde salió la FARC y le da la opción a todo tipo de grupos ilegales y a que se creen nuevos grupos ilegales para que se metan en el negocio, y no los combatieron. O no trataron de evitar eso a través de inversión social, de apoyo del Estado, de presencia del Estado en estas regiones. No hicieron nada. Lo que siempre les he dicho, esto no lo digo yo, lo dicen los informes, los estudios, que durante el gobierno Duque creció la cantidad de grupos ilegales en Colombia. Y Duque le entregó el territorio a todos esos grupos ilegales y les entregó el negocio del polvo blanco.
Eso también ha propiciado una presencia cada vez mayor en Colombia de actores extranjeros, de mexicanos y de los Balcanes, que buscan pues hacerse su hueco acá con todo este tema, controlar el territorio. En cambio, están tratando de hacer que las líneas de suministro sean más eficientes. Su presencia está ayudando a incentivar el cultivo de la hoja y financiar todas las etapas de cadena de suministro. Eso es básicamente lo que informa la ONU sobre este tema. ¿Y qué sucedió? Aparece Cabal nadando en este tema. Pareciera que todo estaba programado desde el acuerdo de paz de Santos. Es que no son capaces de aceptar que ellos son los que le entregaron el país a los criminales. Ellos, el uribismo con Duque. Así en bandeja de plata. Con el acuerdo de paz, llega el gobierno de Duque, 2018, y lo que debió hacer fue, vamos a buscar llegar a todos los territorios con el Estado, invirtamos, buscamos soluciones para los campesinos. Nada de eso hicieron. Y estamos nadando hoy en cultivos ilícitos y en todo este tema de producción de polvo blanco por culpa de estos gobiernos de Duque y del uribismo que nos llevaron a eso. Pero ¿saben cuál es el descaro de los descaros? Sale Hassan Nazar, que trabajó en el gobierno de Duque. Miren lo que dice. La producción del polvo blanco está en su nivel más alto registrado, dice la ONU. El cultivo de la hoja sigue concentrado en 3 países, Colombia el 61%, Perú, Bolivia. Claramente ningún negociante de estos temas ilícitos en Colombia va a dejar ese lucrativo negocio por ahora. Tiene el descaro de salir a decir esto cuando el informe de la ONU nos está diciendo que en el gobierno de Duque fue que todo eso aumentó y que no hicieron nada para evitarlo. Porque no es tanto ni siquiera los cultivos. No, algunos dirán, es que son los cultivos y ese Petro apoyando a los campesinos que cultiva eso. No, hay que buscar es que los campesinos sustituyan esos cultivos, que eso es otra cosa. Pero una cosa es cultivar y otra cosa es tener a quien venderle ese cultivo para que la procese y haga pues todo el negocio a través del polvo blanco. Porque es que además con este tipo de cultivos se puede hacer muchas cosas, muchos temas medicinales, hasta alimentos, cosas, muchas cosas se pueden hacer más allá del consumo de ya el clorhidrato. Entonces, por eso la política en contra de las drogas de Petro, yo creo y confío en que va a ser eficaz. Pero miren Paola Holguín, la hija del famoso testaferro Frank Holguín. El gobierno del cambio Petro no es Colombia, potencia mundial de la vida, sino Colombia, potencia mundial de este tema. Vergüenza, por Dios. Acabo de leerme un artículo, léanse un artículo, señores y señoras juristas, donde hablan sobre la noticia del informe de la ONU y demás, que dice que es en 2020 cómo esto ha ayudado, que en 2021 también, que bueno, en 2021 habla sobre las cifras de toneladas incautadas, pero todo esto del 2020, etcétera, y todos sabemos, todos hemos visto las gráficas, cómo en gobierno Duque aumentó todo el tema de producción y de cultivos ilícitos. 2020-2021, gobierno del uribismo. Y esta sinvergüenza sale a mentirle a la gente y a decir que es culpa de Petro. A mí estas cosas es que ya de verdad me descontrolan. Es tan solo leer para uno darse cuenta que esta gente manipula, miente. Ahora la culpa es de Petro, de que el uribismo le haya entregado el país a los grupos ilegales, a los cultivos ilícitos y a la producción de polvo blanco. Increíble. Pero ¿saben qué es lo curioso? Después de todo, algo histórico. Hoy en día es más rentable sembrar café que esta planta ilícita en el Cauca. Ahí es donde el gobierno tiene que aprovechar y entrar a decir, oigan, campesinos, aprovechemos, sustituyamos estos cultivos, vamos a cultivar pues otras cosas, vamos a avanzar en este tema para arrebatarle el campesino y los jóvenes de este país en las regiones apartadas a todos los grupos ilegales. ¿Qué han dicho de comprar hojas? Es una pregunta que se repite entre cultivadores en los municipios de Argelia y el Tambo, donde está la mitad de siembras en el Cauca y donde hay uno de los más altos niveles productivos por hectárea en el país. ¿Qué está pasando en el Cauca? Resulta que esto no es nuevo.
Ya hace muchos meses, yo lo contaba creo que en diciembre del 2022, porque pues estuve en el Catatumbo hablando con la gente, conociendo cómo está la situación, y hace muchos meses, por muchos temas, porque se está enfrentando con mayor eficacia a los que están detrás del negocio ilícito, porque han caído varios cabecillas de grupos ilegales, por, no sé, muchas circunstancias. Lo que está pasando es que los cultivadores de estas plantas ilícitas no están teniendo a quién venderle. No hay a quién venderle. O no hay gente que esté comprando. Otra circunstancia puede ser que han mejorado tanto los procesos de producción del polvo blanco que ya no necesitan tanta hoja. Y como en Colombia Duque permitió que esto, mejor dicho, llegáramos a 200 y pico mil, 215.000 hectáreas en un año cultivadas, pues o sea, se excedió ya el mercado de la hoja y ya no, pues no se está vendiendo como antes. Por lo tanto, se ha reducido el precio a la mitad de la hoja. Ya no está siendo rentable teniendo en cuenta los insumos, el costo de insumos, que hay que pagar los raspachines, etcétera. Ya no está rentable. En cambio, el precio del café, al parecer, está 3 veces más arriba que el tema de la coca, de la hoja. Entonces, hoy en día los campesinos, ni por el tema legal, ni por el tema ilegal, no tienen por dónde. Y como destruyeron el campo y toda la economía agraria de Colombia y la industrialización nunca se dio, pues el campesino está a merced de lo que pase. De pronto llega un grupo ilegal y dice, venga, lo reclutamos, y la gente dice, pues sí, me voy porque ¿qué más hago? Entonces ahí vienen las políticas del gobierno, porque las políticas no es simplemente dar bala. Las políticas es cómo evitamos que este campesino caiga en manos o las garras de los ilegales. Y aprovechando que hoy ni siquiera es rentable el cultivo de este tema ilícito, pues ahí es donde debe aprovechar el gobierno. Y ese campesino darle condiciones para tener mejores precios en insumos, en fertilizantes, en eliminar intermediarios, porque por ejemplo el tema del café tiene intermediarios que le quitan mucha ganancia al campesino. Todo eso, entrega de tierras y demás, titulación. Todo eso que ya están haciendo. La arroba de hoja de este tema ilegal llegó a estar en un precio de comercialización de 80.000 pesos y hoy está a 30.000. El alcalde de Argelia, Jonathan Patiño, confirma que ya van alrededor de 3 meses con precios muy bajos. Eso genera crisis en los cultivadores, o sea, porque es el eslabón más débil de la cadena y es el campesino que está ahí tratando de sobrevivir. Algunos lo criminalizan, pero no. Es gente que está tratando de sobrevivir y ve, en una cultura de la ilegalidad como la colombiana, ve una oportunidad ahí, pues dice, pues vamos a sembrar porque si no, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Lo crítico es que ese pago no alcanza para cubrir lo esencial, que es la mano de obra y demás. O sea, los bultos han comenzado a quedarse represados. Eso ya lo veía yo y lo hablaba con ustedes en diciembre. Esto quiere decir que hoy hay hambre. Ahí viene la labor grande del gobierno. Hoy no se mueven siquiera los almacenes de agroindustria porque cuando hay negocio eso genera una dinámica y no se vislumbra una alternativa que reemplace esta situación y esto puede generar todo tipo de circunstancias. Y claro, como pues el negocio ya ahorita es cultivar esto, pues se me fue el nombre, donde venden veneno, donde venden fertilizantes y demás, estos locales, estos negocios o ferreterías o el trabajo de jornaleros, todo eso pues va bajándole la dinámica económica a todo eso en las regiones, porque prácticamente en medio país, medio Colombia se mueve por este tema ilegal. Y donde se empieza a acabar eso, pues la economía se va a ir a pique. Por eso Petro no puede llegar a decir, acabemos con todo ya. No, todo requiere una transición. Porque si no, la situación en Colombia se va a empeorar. O sea, que la gente empieza a cambiar la forma de tener ingresos, etc. Increíble, ¿no? Lo que se vive en Colombia. Campesinos manifiestan desde hace más o menos 6 meses que no tienen quien les compre. La situación obedece a factores externos. Tal vez no hay compradores o hay más control, dice el secretario del gobierno del Cauca. Eso obedece a muchas cosas. Por ejemplo, cuando cayó Otoniel, también como empieza una lucha ahí entre grupos ilegales,
están en eso y no están como comprando los cultivos ilícitos, entonces ya no se sabe quién va a comprar, etc. Los cultivadores recuerdan picos en el precio, pero esta vez no se le ve un freno a esta caída. Nunca habíamos vivido algo así, que durara tantos meses, dice uno de ellos, y se duele porque sembró poco café, cuya arroba puede valer 4 veces más. Yo dije que creo 3 veces más. 4 veces más que estos cultivos ilícitos. Mientras tanto, el ministro de Defensa estuvo en Cúcuta desarrollando un plan de acción con la fuerza pública para evitar que el Clan del Golfo siga avanzando en norte de Santander, que, reitero, es un departamento abandonado totalmente por el Estado a merced de todos los grupos ilegales. Duque permitió que cualquier grupo ilegal creciera en norte de Santander. En cambio, cuando dice el uribismo, no, es que ese Petro le entrega el país a los ilegales, una vergüenza, estamos nadando en no sé qué. Mientras tanto, el gobierno tomando decisiones de todos los puntos de vista y actuando con la misma fuerza pública. Miren lo que dijo el ministro sobre pues, la lucha contra los temas ilegales en nuestro país, que han sido un fracaso. El uribismo ha sido un fracaso y esas luchas de Estados Unidos también han sido un fracaso. Yo creo que si se comprende exactamente cuál es la política de drogas de Colombia, no se llegaría a este punto de la desertificación. Generalmente, y esto ha sido pues una tradición, medir eficacias por hectáreas de coca erradicadas. Y si se revisa históricamente los miles, podría decirse los cientos de miles de hectáreas de coca erradicadas, significaría que ahora estaríamos sin narcotráfico, lo cual supone que esa no es una medida eficaz. Precisamente por eso es que el gobierno ha planteado en la estrategia, en la lucha contra la droga, que se dirija a la producción en cuanto a destrucción de laboratorios, incautación de insumos líquidos y sólidos utilizados para la producción de cocaína, en cuanto a la exportación, incrementando sustancialmente la interdicción de droga. Así debe ser, y es lo que está sucediendo. Están incautando a través de la interdicción cada vez más de este tipo de sustancias. También el ejército anunció que han dado captura a miembros del Clan del Golfo allá en el nordeste antioqueño que estaban detrás de este paro ejerciendo violencia. Todo esto de tener muy loco al uribismo, muy, muy loco sobre pues, los temas que están pasando en el gobierno y que probablemente en unos años vamos a ver resultados en la lucha contra estos temas ilícitos. Para finalizar, el presidente dio una triste noticia en el país. Dijo que pues, finalmente en la minería de carbón, en la mina de carbón en Sutatausa, 21 personas perdieron la vida. Es una de las tragedias más grandes que hemos vivido en Colombia frente a este tema de pues, personas que pierden la vida en una mina. Muy triste lo que se vio, pero desde acá, desde este espacio, mi sentido pésame a las familias y no se puede decir mucho más porque pues no sabemos el dolor por el que están pasando. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.